Vaya al libro de Juan, primera de Juan, capítulo 4, verso 1, y se queda así sentadito, pero con la Biblia abierta, aleluya, ya que estaremos leyendo, amén. Gloria al Señor. Primera de Juan, capítulo 4, verso 1, y estaremos hablando bajo el tema discernimiento de espíritu. Discernimiento de espíritu, amén. Aleluya. Cuando se habla del discernimiento de espíritu, hay que discernir los espíritus que están en los hombres. Es decir, qué espíritu opera en ese hombre. Qué espíritu se mueve en tal persona. Qué espíritu está hablando. Amén. Pues los espíritus necesitan un cuerpo para ellos manifestarse, para ellos hablar, para ellos comunicarse. Entonces ellos se manifiestan en hombres. Amén. Entonces cuando hablamos de discernir, no es que solo usted va a discernir el espíritu, el hombre, sino el espíritu que está en el hombre. Amén. Dice primera de Juan capítulo 4 verso 1, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, no crean a todos los espíritus. Es una advertencia, es un llamado, alerta. No crean a todos los espíritus, amados míos, sino disciernan los espíritus para saber si son de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Eterno Dios, te adoramos y te bendecimos y te damos la gracia por el honor de predicar y anunciar tu evangelio, Señor. Da oído a tu pueblo, Señor, para que oiga lo que el Espíritu habla a ella. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Discernimiento de espíritu. Discernir, de la palabra griego diacrino, significa separar, hacer diferencia entre una cosa y otra, y también es distinguir, examinar, tener entendimiento. Es decir, el discernimiento está ligado con la sabiduría. En hebreo, la palabra traducida como discernimiento es la palabra bin, aparece repetidamente en el Antiguo Testamento, y cuando esta palabra se traduce al inglés es la palabra insight. Amén. Es ver más allá, es ver con profundidad, insight. En español sería perspicacia. Y una persona perspicaz es alguien capaz de captar detalles detrás de una situación que quizás otros no han podido ver. El discernimiento te permite ver lo que otros no ven. El discernimiento te permite percibir lo que otros no perciben. Para otros el ambiente está bien, pero tu espíritu te da a entender que no todo está bien. Amén. Que hay asuntos disfrazados que solamente por el espíritu se pueden discernir. Amén. Entonces, me gusta esa palabra de insight porque es ir más allá de lo que se ve. Es ir más allá de la apariencia. Amén. Entonces, esta palabra, amén, perspicaz, es una persona que es capaz. Y esto no es por sí solo, porque esto viene del Espíritu Santo. Más adelante estaremos hablando de esto. Amén. Una persona perspicaz es alguien capaz de captar detalles detrás de una situación que quizás otros no han podido percibir. El discernimiento es el proceso de hacer distinciones cuidadosas en nuestra mente sobre la verdad. En otras palabras, la habilidad de pensar con discernimiento es sinónimo a la habilidad de pensar bíblicamente. Es importante entender que el discernimiento no viene si no se conoce la palabra del Señor. Tenemos que tener conocimiento de la palabra de Dios para poder discernir las doctrinas erróneas, falsas, amén, que son enseñadas. Es la habilidad de ver lo que está oscuro. El discernimiento es la habilidad de ver lo que está oscuro. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versos 21 y 22, se nos enseña que es una responsabilidad en cada creyente poder discernir. Dice el apóstol Pablo, examínalo todo, retén lo bueno y huye de toda cosa mala. Entonces el discernimiento es para toda la iglesia. Todo creyente tiene que procurar y buscar el discernimiento de espíritu. ¿Para qué? Para examinarlo todo. Retén lo bueno
y huye de toda cosa mala. Para darle énfasis a este mensaje, tenemos que entender que cuando hablamos de discernimiento, tenemos que verlo de esta forma. El discernimiento no es una opción, es un requisito de todos los creyentes. Amén. Leamos Isaías capítulo 5, verso 13. Dice: por eso mi pueblo es llevado cautivo por falta de entendimiento. Otra versión dice: por eso va mi pueblo cautivo por falta de discernimiento. Es decir, un hombre puede caer en cautiverio por no discernir. Un pueblo puede caer en cautiverio por falta de discernimiento. Un hombre puede caer en una trampa por falta de discernimiento, por falta de sabiduría, por falta de entendimiento. Amén. Entonces es importante entender esto, que el pueblo es llevado cautivo porque tiene falta de entendimiento. El hombre que no conoce a Dios, que no conoce la palabra del Señor, anda extraviado, anda en camino de tropiezo, anda en camino oscuro. Amén. En este texto vemos la necesidad de poseer discernimiento espiritual para la vida diaria. El discernimiento no es cuando está sucediendo algo espiritual, no, es diariamente. Necesitamos discernir lo que está sucediendo delante de nosotros. ¿Estamos aquí? Aleluya. Dios le dice a este pueblo que la razón de la por qué estarían en cautiverio es por la falta de discernimiento. El discernimiento es un don del Espíritu. Y tenemos que tomar el consejo que Pablo le dio a los corintios en su primera carta, capítulo 12, verso 1, donde le dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Hay que orar por ellos. Son dones dados por el Espíritu Santo. El discernimiento es dado por Dios a través del Espíritu Santo y es recibido por medio de la palabra de Dios y por medio de una mente renovada. Como creyentes tenemos que creer y procurar los dones del Espíritu. Son útiles, y dice Pablo, que son para provecho del creyente. El don de sanidad, de milagros, sabiduría, revelación, profecía, hablar en lenguas, interpretar las lenguas. Estos son dones repartidos por el Espíritu de Dios para el provecho de los creyentes. Y esto, como iglesia, hay que procurarlo. La sabiduría o el discernimiento espiritual es algo que viene como resultado de conocer a Jesucristo. El que no conoce el Evangelio no puede discernir lo espiritual. Por eso Pablo habla de la diferencia entre el natural y el espiritual. El espiritual juzga las cosas espirituales, las discierne, pero para el hombre natural le parecen locuras. Amén, no conoce. Amén. ¿Estamos aquí? Aleluya. El discernimiento es dado por Dios a través del Espíritu Santo y es recibido por medio de la palabra de Dios y por medio de una mente renovada. La sabiduría o el discernimiento espiritual es algo que viene como resultado de conocer a Jesucristo. Nosotros podemos discernir las doctrinas erróneas por medio de la palabra de Dios. Es importante que el creyente se esfuerce a consultar la palabra de Dios, a indagar, a estudiar la palabra, para que no sean arrastrados por doctrinas erróneas. El que no conoce la Biblia no podrá discernir verdad de error. Veamos el uso del discernimiento espiritual. El discernimiento es útil para distinguir entre el bien y el mal. Dice Levítico capítulo 10, verso 8 hasta el 10. Entonces Yahweh habló a Aarón diciendo: ni tú ni tus hijos contigo beberán vino ni licor cuando entren al tabernáculo, para que no mueran. Todo esto viene porque dos de los hijos de Aarón, amén, Nadab y Abiú, se embriagaron. Le tocaba turno de llevar fuego al tabernáculo y ellos en su embriaguez no pudieron discernir lo que es puro y lo que es inmundo, y pues llevaron fuego extraño al altar de Dios y Dios lo consumió con fuego. Amén. Entonces Dios le da este mandamiento al sacerdocio y le dice, y le dijo Dios: es estatuto permanente a través de sus generaciones, para que ustedes hagan distinción entre lo santo y lo contaminado,
entre lo puro, entre lo impuro y lo puro. El discernimiento nos lleva, amén, a conocer, a distinguir lo santo de lo contaminado, y de lo impuro también nos lleva a distinguir lo que es puro. Y podemos asociar esto con lo que dice Pablo en Efesios 5, versos 17-18. Por ello, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad de Dios. Y no se embriaguen con vino, porque en esto hay desenfreno, sino se llenos del Espíritu. Amén. Es necesario que estemos sobrios, que tengamos una mente sobria para poder discernir, separar lo santo de lo inicuo, separar lo puro de lo impuro. Necesitamos estar sobrios. Una persona embriagada no toma buenas decisiones, no tiene buen juicio. Y por eso es que la Biblia claramente nos exhorta a través del Evangelio: estar sobrio, orando y velando. Amén. Hay que estar sobrio, hay que estar despierto. Para poder discernir, el hombre tiene que tener una mente sobria. No puede estar viciado, no puede estar embriagado, porque no va a poder separar lo santo de lo inmundo. Y en el momento que estos dos hijos de Aarón, llamados al sacerdocio por causa de la embriaguez, introdujeron al santuario fuego extraño. Hermano, con Dios no se juega. Y en el momento que introducen fuego extraño al altar, Jehová lo consumió. No hubo un momento para arrepentimiento, no hubo un momento para cambio. No, ahí mismo el fuego de Dios lo consumió por introducir fuego extraño al altar. ¿Y por qué viene esto? Porque no tuvieron juicio. Tomaron una decisión en la embriaguez. Veamos ahora Malaquías 3:18. Dice: y se volverán y distinguirán entre los justos y los inicuos, entre los que adoran a Dios y los que no lo adoran. Es decir, por el discernimiento podemos hacer distinción entre los justos y los que son inicuos. El discernimiento de espíritu es útil para desenmascarar las mentiras del diablo. 1 Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe e irán en pos de espíritus engañadores y de doctrinas de espíritus malignos. Esto es algo evidente y es algo que sobra en estos tiempos. Muchos se apartarán de la fe e irán en pos de espíritus que engañadores. La falta de discernimiento está llevando a muchos a extraviarse de la verdad. Todo esto claramente empieza con una intención en el hombre de apartarse de la sana doctrina y correr tras fábulas y mitos. La falta de discernimiento viene de que el hombre ahora busca maestro conforme a su propia concupiscencia. Cuando el hombre busca un maestro conforme a los deseos de su corazón, no podrá discernir la sana doctrina de la mentira. Y tristemente es lo que el hombre busca hoy en día. Un mensaje que lo motive, un mensaje motivador, un mensaje donde no lo corrija, no lo instruya, no lo conduzca a la verdad. El hombre busca un mensaje ligero. No busca la palabra de Dios. No es un mensaje que lo conduce al arrepentimiento, que lo conduce a volverse a Dios, como predicaba el hermano el viernes: volveos a Dios. Ese no es el mensaje que el hombre busca. El hombre busca un mensaje más ligero: tú estás bien, Dios te ama así, ven como tú quieres, Dios te acepta. Y ese es el mensaje que la gente busca, y por lo tanto no puede discernir la verdad de la mentira. Y como el hombre se ha apartado de la sana doctrina, entonces está buscando personas que le enseñen conforme a lo que está en su corazón. Y Dios no anda hablándole al hombre de acuerdo a lo que el hombre siente en su corazón. Entonces la falta de discernimiento viene porque ya nos hemos apartado de la palabra. Porque el que camina en la palabra discierne lo error de lo verdadero. El que está estudiando la palabra de Dios no será engañado. Pero hay un problema: la iglesia se ha hecho perezosa y vaga a la hora del estudio bíblico. No solamente hablo de asistir a la escuela bíblica, hablo de buscar, de indagar, de escudriñar las escrituras. Estamos tan religiosamente que tenemos una Biblia abierta, pero no la estudiamos.
¿Cómo podemos creer que vamos a discernir la manifestación de un espíritu inmundo, de un espíritu familiar, cuando aún no conocemos la verdad escrita de Dios? Estamos siendo confundidos porque el hombre se está apartando de la verdad de Dios. Es preferible ver no una, 2, 3, 4 películas y no sacar un momento para estudiar la palabra del Señor. Porque eso nos llena más y eso nos hace sentir bien. Y ese es un problema general. La falta de discernimiento viene porque ya el hombre no se está inclinando a la palabra. Cuando el hombre empieza a apartarse de la palabra de Dios, ya no va a poder discernir entre lo que es santo y lo que es impuro. Pablo también habló acerca de los falsos ministros de Satanás y de cómo este mismo se viste como ángel de luz. ¿Quién es que se viste como ángel de luz? Satanás. Dice él en 1 Corintios 11, verso 12 hasta el 15. Pero lo que hago continuaré haciéndolo para cortar la ocasión a los que buscan la oportunidad de ser considerados iguales a nosotros en aquello de lo cual se jactan. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que aparentan ser apóstoles. Hay mucha apariencia y hay que discernir en la apariencia. Aparentan ser, amén, apóstoles. Y dice el apóstol Pablo, y esto no es de maravillarse, porque si Satanás mismo aparenta ser mensajero de luz, Satanás se muestra como un ángel de luz cuando es diablo. Padre eterno. Dice, no es sorpresa si también sus ministros aparentan ser ministros de justicia, cuyo fin será de acuerdo a sus obras. Con esto Pablo le dice a los corintios a que no fuesen atraídos por la imagen y por las apariencias externas. El hombre es confundido por las apariencias externas. El profeta de Dios, Samuel, sacerdocio de Dios, sacerdote de Dios, fue también confundido por la apariencia. Cuando Samuel fue a ungir al próximo rey de Israel, le hicieron pasar los hijos de Elí. Y cuando Samuel vio al primero, a Elías, dijo el profeta, el ungido de Yahweh es tal como este. ¿Vio qué? Apariencia. Vio estatura. Este está preparado. El asunto era que él vio a Saúl en Elías. Eso fue lo que sucedió. El profeta vio a Saúl, a quien amó, lo veía en Elías. Y cuando no hay discernimiento, reemplazamos a Saúl con otro Saúl. Cuando no hay un discernimiento, reemplazamos a Saúl con otro Saúl. Pero Yahweh dijo a Samuel, no tomes en consideración su ¿qué? Apariencia, ni su gran estatura, porque yo lo he desechado. Pues yo no miro como los hombres miran, porque el hombre mira según la apariencia, pero Dios mira el corazón. Y por eso es que es importante el discernimiento, porque nos lleva a ver más allá de la apariencia. Detrás de cada sonrisa hay una intención. Hay gente que se ríe, sacan los dientes, pero en el corazón hay maldad. Hay gente que se ríe y es de la maldad que llevan por dentro. Aleluya. No es la apariencia, no es lo que el hombre porta o quiere aparentar, es lo que hay. Por eso Dios le dice, yo no miro como los hombres, tú mira lo de afuera, yo miro lo de adentro. Porque tal el hombre piensa, así es. Como el hombre piensa, así es, así se conduce. Y de la abundancia del corazón, habla la boca. De los tesoros del corazón, habla la boca. Discernimiento. Si hubiese sido por Samuel, hubiese reemplazado a Saúl con otro desechado. Un Elías que Dios le dice, ya yo a este lo deseché.
como deseché a Saúl. Aleluya. Hablando de Saúl, vayamos a 1 de Samuel, capítulo 28, verso 11 hasta el 14. Estaremos hablando de una de las porciones más controversiales de las Escrituras. 1 de Samuel 28, verso 11 hasta el 14. Saúl como desechado, y ya Samuel había muerto para este tiempo. Dice la palabra que Saúl visitó a una Miriam, una pitonisa, una hechicera, una bruja, para consultar a un muerto en específico. Dice la palabra. Entonces, porque el hombre fue disfrazado para que nadie supiera que él era él. Entonces la mujer le preguntó, ¿a quién te haré subir? Él le respondió, a Samuel. Al ver la mujer a Samuel, gritó en alta voz y dijo a Saúl, ¿qué es esto que me has hecho? ¿Por qué me has engañado? Tú eres Saúl. Pero el rey le dijo, no tengas miedo. ¿Qué ha visto? Y la mujer le respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Entonces él le preguntó, ¿cuál es su aspecto? Y ella respondió, un hombre anciano sube, envuelto en un manto. Saúl comprendió que era Samuel, y cayendo en su rostro en tierra, se postró. Bien, como les decía, esta es una de las escrituras más debatidas por muchos estudiadores, ya que no solamente aparenta ser Samuel, pero también porque la profecía que se dio se cumplió, Saúl murió. A simple vista se entiende eso. Pero si nos vamos a las escrituras, lo que sucede con Saúl es cumplimiento de las escrituras, pues ya a Saúl se le había dicho que moriría. Pero no solo esto, una de las consecuencias de consultar a los muertos era morir. Levítico 20:27 dice, el hombre o la mujer que tenga dentro de sí espíritus familiares o que sean adivinos serán apedreados, se les dará muerte irremisiblemente. Primera de Crónicas 10, verso 13-14 dice, así murió Saúl a causa de su gran infidelidad a Yahweh y por no haber cumplido lo que él le había ordenado. También murió por haber consultado a los espíritus de los muertos y no haber consultado a Yahweh su Dios. Yo voy a refutar, amén, con lo que las escrituras nos enseñan en cuanto a los muertos. Es una práctica que fue practicada por el pueblo de Israel por muchos años, hasta que Dios le dio mandamiento de no consultar a los muertos. Pero es una práctica muy antigua, el de consultar a los muertos. Amén. Los muertos, de acuerdo a la Biblia, dice que no tienen memoria. Los muertos no tienen, de acuerdo a Eclesiastés. Dice el verso 5, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada, y no volverán a tener recompensa, puesto que su memoria ha sido borrada. En el verso 6 dice claramente que los muertos no tendrán parte en todo lo que se hace debajo del cielo. Si un muerto no sabe nada, ¿cómo puede este Samuel hablar con Saúl y a la misma vez profetizarle? Algunos entienden que sí, que quizá Dios lo permitió. Pero si nos vamos por la palabra y todas las veces que Dios le dio mandamiento para que el pueblo no consultara a los muertos y que sacaran fuera a los que practicaban tales cosas, ¿cómo entonces, verdad, en nuestra mente finita, Dios quebrantaría, digo yo, el mandamiento que Él le dio a su pueblo? Los muertos no suben del Seol. Mire lo que dice Job, capítulo 7, verso 7 hasta el 10. Dice, acuérdate de que la vida es un soplo, pero mis ojos volverán a ver el bien. El ojo que me ve, no me verá. Tus ojos estarán sobre mí, pero yo ya no estaré. Como una nube se esfuma y se va, así es el que desciende al Seol.
dice, no subirá, jamás regresará a su casa, ni volverá a ver su lugar. Dice Job que una vez que una persona muere, no sube. Esto trae mucha claridad a muchas historias urbanas de muertos que visitan a familias. Y que mira, se sentó en su silla favorita, porque sin haber brisa la silla se estaba moviendo. Los muertos no suben, y dice Job, y tampoco pueden volver a su casa. Estamos aquí. Yo estoy refutando con la palabra. Dice Job que un muerto cuando desciende al Seol, que no es el infierno es Hades en hebreo. Seol es lugar de descanso para los muertos, donde estaba el seno de Abraham en el Antiguo Testamento. Todo el que moría, profeta, amén, descendía al seno de Abraham, el Seol, lugar de descanso para los muertos. El Hades es descrito como el lugar de tormento, amén, lo que sería el infierno. Job dice que el muerto que murió no vuelve. El muerto que murió no vuelve. No subirá, jamás regresará a su casa ni volverá a ver su lugar. Ahí se cae toda historia urbana. Hay demonios que se manifiestan. Hay demonios que se manifiestan. Hay espíritus de las tinieblas que se manifiestan para confundir. Son espíritus familiares. Son espíritus familiares. En las creencias judías se entiende que después que un muerto muere, tiene 40 días para andar ambulando. ¿Qué anda buscando un muerto? Pero en las creencias de ellos, amén, ellos entienden que un muerto después de que lo entierran dura 40 días ambulando. Lo que no es en vida no lo va a hacer en muerte. Digo yo. Tenemos también lo que nos dice Lucas capítulo 16, cuando nos habla de Lázaro y el rico. Lázaro murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Luego murió el rico y este fue llevado al lugar de tormento. Leamos verso 24 hasta el 26. El rico, cuando está allí en el lugar de tormento, exclama en alta voz y dijo: Padre mío, Abraham, ten misericordia de mí. Manda a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque he aquí, estoy siendo atormentado en estas llamas. Estaba en un lugar de tormento. Le dice a Abraham: Hijo mío, acuérdate de que durante tu vida recibiste tus bienes y Lázaro sus males. Y mira, ahora él reposa en este lugar, pero tú eres atormentado. Le dice a Abraham: aparte de esto, hay entre nosotros y ustedes un gran abismo, para que los que pretendan pasar de aquí hacia ustedes no puedan, ni los de allá pasen hacia acá. Oh, gloria a Dios. Hay un abismo que los separaba. Ambos estaban allá abajo, pero había un abismo que los separaba. Lo del Seol, el descanso en el seno de Abraham, y los del Hades, los que están en el tormento. Los del fuego no pueden pasar al seno de Abraham, y los del seno de Abraham no pueden pasar al Hades. Hay un abismo que los separaba. ¿Estamos aquí? Aleluya. Los muertos no salen, los muertos no oyen, y los muertos no hablan. La divina le dijo el aspecto de aquel ser que subía de la tierra. Y Saúl, fíjese bien en la escritura, dice: Saúl comprendió que era Samuel. No es que él lo vio, no es que él pudo percibir, no fue una revelación de Dios. Ella le dijo la forma, le habló de manto y le habló de un anciano. Y Saúl
no por revelación, entendió él, comprendió él que era Samuel. Amén. No fue que Dios se lo reveló y le dijo: Saúl, he aquí Samuel. Él no lo vio. Él le está siendo guiado por lo que la divina le está diciendo. ¿Qué tú ves? ¿Cuál es el aspecto de él? Viene un anciano, pero con ese anciano viene, ella primera dice: veo muchos dioses subiendo de la tierra. Veo muchos dioses subiendo de la tierra. Y hay un anciano con un manto. Ah, no, ese es Samuel. Él no lo vio. No es que hubo un discernimiento en él. Dijo: ese es el profeta. Él tomó la decisión en su mente de decir: ese es Samuel. A él le pareció. Como también él mismo entendió que si sacrificaba las vacas gordas de los amalecitas, Dios se agradaría de ellos y perdonaría su ofensa y su desobediencia. Si al aparecer de Saúl desobedeció a Dios, al no cumplir como Dios le dijo que matara a todo el mundo, aún los ganados y todo, pero Saúl por su propia decisión dijo: déjame matar esta vaca gorda para glorificar a Dios. Y ahí entonces Dios los reprende y les dice: espíritu de adivinación. Saúl luchaba con una adivinación. Saúl luchaba con adivinación. Aleluya. Gloria a Dios. A nuestro parecer, hay cosas que son de Dios y hay otras que decimos que son del diablo. Esto no es a nuestro parecer o lo que aparenta. Muchas veces decimos esto es de Dios y esto es del diablo por lo que pensamos y no por revelación o discernimiento de espíritu. Se está moviendo Dios, pero amén. O se está moviendo un espíritu familiar y amén. A nuestro parecer hay cosas que son de Dios y otras que decimos que son del diablo. A veces decimos eso es de Dios cuando no lo es. Y por eso es que la Biblia nos manda que probemos los espíritus. Hay que probar los espíritus. ¿Cómo probamos los espíritus? Con las escrituras. ¿Qué hablan? ¿Qué anuncian? ¿Qué están diciendo? ¿Qué es lo que están declarando? Pero si no hay conocimiento bíblico, no vamos a poder discernir o separar lo que predican un falso evangelio. Por eso es que el apóstol Pablo dice, aleluya, le dijo a la iglesia de Gálatas: ¿quién lo perturbó? Porque ustedes andaban bien. Y por eso entonces más luego habla y dice: cuidado con recibir otro evangelio que no sea este que le hemos predicado. Aún venga un ángel. Esto es increíble. Pablo dice eso. Y 500 años más tarde, supuestamente Mohammed recibió una revelación de Dios. Según la teología de ellos, este ángel visitaba a Mohammed, le daba un patatú y el hombre empezó a escribir. ¿Y qué fue la revelación? Un mensaje diferente al evangelio. Por lo tanto, el Corán es una maldición. Es anatema. Porque no es la palabra de Dios. Porque fue un mensaje diferente dado 700 años después de Jesucristo. Y por eso ellos entienden que Mohammed es el último profeta de Dios. Y ellos dicen que Jesucristo va a venir, pero es para decirnos: ustedes estaban equivocados. Mohammed es el Hijo de Dios. Están torcidos por el mensaje de un ángel, supuestamente, que trajo una nueva palabra. O sea, hay que tener cuenta. Tenemos que percibir por el Espíritu, tenemos que discernir por el Espíritu. No todo mensaje sale de la boca de Dios. No toda inspiración en el hombre la pone el Espíritu de Dios. Hay inspiraciones falsas de espíritus de demonio que engañan, que confunden. No todo es Dios, pero tampoco todo es diablo. Para eso usted necesita el Espíritu Santo de Dios, para
para separar lo que es de Dios y lo que no es de Dios. El propósito del mensaje no es que usted cuestione todo lo que pasa dentro de la iglesia y aún en su vida espiritual. Si todo es Dios o si es obra del enemigo. Pero sí, esto debe de motivarnos a orar y procurar ser más espiritual. Ser guiado por el Espíritu de Dios en quien no hay confusión. Y por la ayuda del Espíritu Santo discernir lo que escuchamos, lo que vemos, lo que sentimos, lo que pensamos. Hay que discernir los pensamientos que están llegando a la mente, las intenciones del corazón. Hay que discernir lo que vemos con nuestros ojos. Hay que discernir lo que escuchamos. No a todo se dice amén, que así sea, que así se haga. Tenemos que discernir. Tenemos que discernir. Muchas veces hay hombres de Dios que han caído en el error de la presión de la gente. Hablar cosas que el Espíritu no le ha dicho que hablen. Y hablan de más. Le añaden o le quitan a lo que Dios le está diciendo que diga. Hay que tener discernimiento. Hablábamos el miércoles de una serie de cosas que están confundiendo a muchas gentes. Desafortunadamente, hay mucha confusión. Vuelvo y repito, todo esto inicia cuando el hombre empieza a apartarse de la palabra de Dios. La confusión viene el día que el hombre se aparta de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestros caminos. La palabra de Dios es luz. Cuando hablamos de la palabra de Dios, allí hay luz. Allí permanece la luz y allí persevera la luz. Allí no hay tiniebla. Pero si nos empezamos a apartar de la palabra de Dios, vamos a empezar a caer en caminos de tinieblas, en caminos oscuros, de confusión. Y hablábamos de muchas cosas el miércoles y de las diferentes cosas que se enseñan. Es cierto que la iglesia está espiritualizando todas las cosas. No todo se espiritualiza. No todo se espiritualiza. Un dolor de cabeza no es un demonio. Un dolor de cabeza. Pero muchas veces queremos espiritualizar las cosas. Entonces, las cosas que son espirituales no le estamos discerniendo. Pero todo lo que sucede es un espíritu. Los que oran a las 3 de la mañana son la gente que más son visitadas por demonios. Nadie oró más que Jesús. Y la Biblia nunca dice que Jesús era visitado por demonios cada vez que oraba. Jesús pasaba la noche entera orando. Y en ningún registro de la Biblia dice que Jesús toda la noche era visitado por un demonio. Jesús lo venció en el desierto en esos 40 días de ayuno y de oración y se acabó. Tenía autoridad sobre él. Y cuando usted se mete en la presencia de Dios, ¿qué hace un espíritu inmundo ahí? ¿Qué hace un espíritu de la tiniebla ahí? Usted no está entrando en presencia de Dios, está entrando en presencia del diablo. Me puse a orar anoche y sentí que me jalaron el pie. Me jalan la sábana. O sea, hay muchas cosas que no son bíblicas, las estamos malinterpretando. Hay un problema y es falta de discernimiento espiritual. Hay un problema, hay una escasez. El pueblo de Dios carece de discernimiento de espíritu. El pueblo de Dios carece de discernimiento de espíritu. No toda manifestación, por mucho que estén temblando y moviéndose, no quiere decir que se esté moviendo Dios. Hay muchos trabalenguas que se hablan hablando en lengua y no son lenguas angelicales. No es que deje de hablar en lengua ahora, pero examine lo que está saliendo. Aleluya. Tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios, en quien no hay confusión. Y por la ayuda del Espíritu Santo discernir lo que escuchamos, lo que vemos, lo que sentimos, lo que pensamos.
Hay que discernir lo mucho sentir. Yo siento decirte, yo siento que Dios me dice, discierne se siente. El hombre siente muchas cosas. Discierne el siento es. Yo siento decirte esta palabra. Yo siento decirte, yo siento del Espíritu ahora mismo decirte, el hombre siente mucho. Y no hay una cosa más engañosa en la vida que el corazón del hombre. ¿Y quién lo conocerá? Solamente Dios. O sea, hay muchas cosas que tenemos que discernir lo que Dios está poniendo ahí. Si Dios está poniendo algo ahí, el Espíritu de Dios que mora en nosotros nos llevará a entender que es verdad, que es cierto, que es santo, que es puro y que será para edificación. Tenemos que orar para que Dios nos dé discernimiento de espíritu, para entender que no todo aquel que alaba lo está haciendo con intenciones buenas, como aquella joven pitonisa que estaba elogiando a Pablo. Amén. Cuando iban camino a la oración. He aquí estos hombres de Dios que anuncian un camino nuevo. Pero lo hacía de burla. Cualquiera dice, wow, gloria a Dios. Pero Pablo entendió que había un espíritu de pitón en ella, una serpiente. Y Pablo la reprendió. Discernimiento de espíritu. Por el discernimiento podemos separar lo que es santo de lo inmundo, separar la verdad de la mentira. Hay mentiras disfrazadas. Hay palabras disfrazadas. Hay intenciones disfrazadas. Hay obras disfrazadas. Hay iglesias disfrazadas. Hay predicadores disfrazados. Hay apóstoles disfrazados. Hay profetas disfrazados. Entendamos lo que esto va más allá. Hay profetas disfrazados. Hay evangelistas disfrazados. Hay hombres de Dios disfrazados. ¿Cómo usted lo discierne? Por los frutos. Por los frutos os conocerán. Esto no es allá en el cielo, es aquí en la tierra. Por los frutos os conocerán. Aquí. ¿Quién lo hace eso? El que es espiritual. El que conoce la palabra de Dios. Podrá discernir lo que son y lo que no son. Amén. Entonces hay que discernir. Y en el discernimiento no hay confusión. Si decimos que somos guiados por el Espíritu Santo y en nosotros está el Espíritu Santo, el creyente no puede ser confundido. Si es guiado por el Espíritu Santo de Dios. El hombre natural no percibe lo espiritual, para él es locura el mover de Dios, para el hombre natural es fanatismo la fe que profesamos. Y como iglesia tenemos que tener esto claro y entender y no ofendernos en cuanto a cómo el mundo se refiere a nosotros, en cuanto a cómo profesamos nuestra fe, porque ellos son naturales, aún son ciegos. El evangelio no les ha sido revelado, es decir, no han sido iluminados. Y no podemos molestarnos porque no creen como nosotros y nos llamen locos y fanáticos. Pero es importante entender que hay que discernir lo que se mueve y lo que se hace manifiesto. No es que usted viva ahora nervioso, porque no tiene que estar nervioso, porque usted tiene el Espíritu Santo de Dios. El asunto es examina y prueba. ¿Qué es lo que dice Juan? Examina y prueba. No crean a todos los espíritus, sino disciernan los espíritus para saber si son de Dios. Porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Yo creo entonces que es algo que la iglesia tiene que procurar, orar y esforzarse para que no seamos engañados ni tampoco confundidos por espíritus malignos, espíritus de error que están engañando mucho. Veamos la exhortación otra vez de Pablo a Timoteo. Amén. Primera de Timoteo. Santo es el Señor. Pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, estos son los últimos tiempos, algunos se apartarán de la fe,
e irán en pos de espíritus ¿qué? Engañadores, y de doctrinas de espíritus malignos. Las diferentes sectas que se están haciendo en estos tiempos es todo señal de que hay espíritus malignos ministrando al pueblo. La iglesia tiene que inclinarse y volver a la palabra de Dios. Y eso es lo que estamos haciendo en esta congregación por la gracia de Dios, trayendo a esta iglesia a una reformación. Reformación significa volverse a la palabra de Dios. Eso es lo que la palabra reformado quiere decir, volverse a la palabra. Hay que volverse a los escritos. La palabra santa de Dios, que nos ha sido dada para instruirnos, guiarnos, aconsejarnos y exhortarnos, y nos guía a toda verdad. El pueblo de Dios tiene que volverse a la palabra de Dios para que no caiga en cautiverio. No es que el diablo cautiva. El hombre cae en cautiverio por falta de ¿qué? El diablo me tiene atado. Si tú tienes conocimiento, no te puede atar. Si tú tienes discernimiento, el diablo no te ata. El diablo ata a aquel que ignora la verdad, aquel que anda en confusión, erróneo, en camino de tropiezo. Pero el que anda en camino de luz no puede ser atado por aquel que anda en tinieblas. Porque donde está la luz de Dios, allí no hay tinieblas. Es que donde hay luz no puede haber tinieblas. Si hay tinieblas, entonces no hay luz. Pero el asunto es que no pueden estar los dos juntos en un mismo lugar. O hay luz o hay tinieblas. Pero no están los dos habitando juntos. O hay luz o hay tinieblas. ¿Estamos aquí? Póngase sobre su pie en esta hora.